Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 37º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme. ¿Por qué lo es? En el episodio anterior te conté el último trabajo de Hércules, en el que tuvo su primer encuentro con Hades, el dios de los muertos, el dios del inframundo. Te hablé de cómo logró entrar en el reino de los muertos y sacar a Cerbero, el perro de Hades de 3 cabezas, poniendo así fin a su castigo por haber cometido un crimen de sangre, el de matar a su familia, que te recuerdo que no fue él, técnicamente fue Hera que lo embrujó y esas cosas. Hércules, por fin, ya después de esto, ya había cumplido sus 12 trabajos. Pero aunque hubiese recuperado su vida, estaba muy lejos de poder vivir en paz. Hay gente que no sabe estar sola, y Hércules es un ejemplo de ello. Tenía tantos malos pensamientos en la cabeza, tanto malestar, que necesitaba encontrar a alguien con quien crear nuevos recuerdos que opacaran a los malos. Necesitaba rehacer su vida, y eso significaba encontrar una mujer con la que casarse, básicamente. Pero la mayoría de las veces los problemas vienen de uno mismo, y por mucho que cambies tu entorno, seguirás maldito por dentro si no haces nada al respecto. Ojalá poder habérselo dicho a Hércules, porque la cosa, para él, no fue precisamente a mejor. Te lo cuento en este episodio. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de una princesa para Hércules. Estaba entre titularlo Una princesa para Hércules o Héroe busca esposa. Los reyes de la mitología griega tenían por costumbre obligar a realizar algunas pruebas o competiciones a los pretendientes de sus hijas para asegurarse de que su futuro yerno fuera pues un gran guerrero capaz de proteger sus tierras, ¿no? Lo que fuera que heredara. Lo de ser buena persona y cuidar bien a su hija, la verdad es que no les importaba tanto, a no ser que conocieran al pretendiente. Cuando Hércules era joven, recibió todo tipo de clases, y una de ellas fue de tiro con arco, a cargo de Eurito, un grandísimo maestro al que el mismísimo dios Apolo le regaló un arco que aparece más adelante en uno de los mitos más importantes de la mitología griega, pero no nos adelantemos. Dio la casualidad de que justo cuando Hércules terminó sus 12 trabajos, Eurito, que ahora era rey de Ecalia, estaba buscando al futuro marido de su hija Iole. ¿Y qué reto tenía que cumplir el hombre que quisiera casarse con su hija? ¿Con la princesa? Pues ser mejor arquero que el propio rey y sus hijos, los príncipes de Ecalia, que habían sido entrenados por él, al igual que Hércules. Sí, sé que en el episodio anterior te conté que Hércules se encontró con un tal Meleagro en el inframundo y le pidió que se casara con su hermana Deianira, y este le dijo que sí, que así lo haría, pero Hércules quería una esposa ahora. Ya, LLYA, y se le había presentado esta aparentemente y según él fantástica posibilidad porque conocía al padre de la princesa y pensó, este señor me conoce a mí, fue mi profesor de arco, así que será muy fácil, será fantástico porque voy a demostrar que soy un crack con el arco porque me enseñó él y encima como me conoce le parecerá genial que me case yo con su hija. Eso fue claramente lo que pensó él, pero no fue así, más bien fue bastante al contrario. Sí. Hércules se presentó ante Eurito y le mostró la voluntad de querer convertirse en el marido de su hija, a lo que el rey respondió, ¿sí? ¿Seguro, Hércules, que quieres? Sí, no hay nada mejor que quieras hacer que ser el marido de mi hija, ¿sí? ¿Seguro? Digamos que no parecía muy ilusionado, principalmente porque conocía a Hércules, sabía cuál era su historia, pero técnicamente no podía denegar la participación a Hércules porque ya había sido purificado y había cumplido el castigo y todo eso, ¿no? Había cumplido su condena y estaba libre
de su crimen, ¿no? Y como Hércules pues era un hombre libre y la única condición que había puesto Eurito era que el aspirante a yerno lo venciera a él y a sus hijos en un torneo de tiro con arco, pues lo tuvo que dejar participar. Aparte que Eurito estaba convencidísimo de que el alumno no iba a superar al maestro. Pero la cosa no fue así, no fue como él esperaba. En las primeras pruebas, en los primeros tiritos, ya se podía ver que Hércules era muchísimo mejor arquero que su antiguo maestro y aún más que sus hijos, o sea, pero una cosa exageradísima. Y aunque tenía derecho a participar en el torneo, Eurito, en un momento de pánico, ¿no?, al ver que Hércules estaba clarísimo que iba a ser su nuevo yerno, interrumpió la competición. Sí, como lo oyes, se asustó muchísimo, o sea, se imaginó a Hércules matando a la princesa, su hija, y a los hijos que tuviera con ella, y dijo, uy, no, Hércules, no puedes casarte con mi hija, me das un miedo que flipas porque tienes graves problemas para controlar tu ira y se te puede ir la olla en cualquier momento y ya sabemos lo que pasa cuando se te va la olla, que no solo te cargaste a tu familia, sino también a el profe de música, hijo de Apolo, que era muy amigo mío, por cierto, que iba a almorzar con él siempre entre clases. Y Hércules, en plan, ¿pero qué? ¿Que no puedo? ¿Qué? ¿Pero qué problemas voy a tener yo? ¡Que te mato! Pero no lo mató. Se puso, hecho una furia, eso sí, bueno, una erinia, más correctamente hablando, pero no usó la violencia física. La verbal, sí, física, no. Se cagó en todos ellos, hablando claro, pero ojo, cuidado, que uno de los príncipes, uno de los hijos de Eurito, que había participado en esa competición y había perdido ante Hércules, se llamaba Ífito, salió en defensa del héroe y le dijo a su padre que debía permitirle casarse con Iole. Que ese era el trato, que les había superado y que un trato era un trato. Es que no podía él mismo incumplir las leyes de su propia competición, ¿no? Esto me recuerda al trabajo de los bueyes inmortales del rey Augías, que tenía que limpiar todo eso Hércules, ¿no? Y cuando el rey se negó a cumplir el trato que habían hecho antes de que Hércules pues limpiara los establos, pues al igual que Ífito salió el hijo del rey Augías, ¿no?, a defenderlo también a Hércules. Pero al igual que el rey Augías, el rey Eurito dijo que se acostara, que le importaba un pimiento la opinión de su hijo y que si había incumplido él mismo las leyes de su propia competición, que le daba exactamente igual, que a tomar por saco Hércules de aquí, fuera de la competición. Se acabó. Yo creo que tenía que ser duro también para Eurito, ¿no? Él debía soñar que el héroe de sus hijos fuera él, ¿no? Que cuando le preguntaran a sus hijos quién es tu héroe, ellos dijeran mi padre. Pero no, decían Hércules. Y él, no voy a querer tenerlo de yerno, y menos aún con todo lo que había liado. Madre mía, el cabreo que llevaba encima Hércules. Terrible. Se dice que se fue a Tirinto, sí, donde estaba el palacio de Euristeo, ¿no?, donde había estado durante los 12 trabajos, porque supongo que, claro, Hércules debía seguir viviendo allí, no le había dado tiempo a mudarse aún, también tenían problemas con la vivienda, estoy convencidísimo. Pero al cabo de pocas semanas, después de que hubiese pasado todo esto, alguien llamó a la puerta de su casa, y era Ífito, sí, el príncipe de Calia, el que lo acababa de defender hacía pocas semanas contra su padre, para que se casara con su hermana. Hércules se quedó bastante descolocado, pero bueno, lo invitó a pasar porque le caía bien, ¿no? Había tenido un bonito gesto al enfrentarse a su propio padre, pero Ífito no había viajado hasta allí para tomarse un tesito con su ídolo, no. El príncipe empezó a hacerle preguntas, como si fuera una especie de detective, ¿no?, como si sospechara de algo de Hércules. Y en un momento dado le preguntó si podía llevarlo hasta un punto alto de la ciudad desde el que poder ver el ganado que había pues allí en Tirinto, ¿no? Y que lo pudiera ver desde la parte de arriba, ¿no? Que los pudiera ver a todos los animales que tenían allí. Era una petición un tanto
extraña, ¿no? O sea, ¿para qué iba a pegarse tremendo viaje Ífito para ver las vacas de Tirinto, ¿no? Qué cosa más extraña, ¿no? Pues mira, el verdadero motivo de este viaje fue que justo cuando Hércules se fue furioso de Ecalia, un centenar de vacas, o bueyes o yeguas, desaparecieron como por arte de magia. Estas vacas eran del ganado del propio rey. Y claro, el primerísimo sospechoso era Hércules. Todos pensaron que había robado los animales, ¿no?, como venganza por no haberle dejado casarse con su hija después de vencerlos a todos, ¿no? ¿Y a quién obligaron a ir a comprobar que Hércules hubiese robado ese ganado? Pues al tonto de Ífito por haberlo defendido delante de toda su familia. Básicamente le dijeron, ¿no te gusta tanto Hércules? ¿No es tan buenísima persona? Pues ve a averiguar si ha sido él el ladrón de las vacas. Y si lo ha sido, que vuelve con ellas, con todas y cada una de ellas. Pero Ífito no se atrevió a preguntárselo nada más llegar, ¿no? Tenía más bien miedo, porque por muy fan que fuera de Hércules, sabía perfectamente que había que tratarlo con muchísimo cuidado, porque un comentario desafortunado, un paso en falso, podía convertirlo en una bestia salvaje, y más teniendo en cuenta que aún estaba furiosísimo por lo que le habían hecho. Así que lo que hizo fue fingir que solo iba a visitarlo porque pasaba por allí. No le salió muy bien la cosa, la verdad, porque estaba nerviosísimo, se hizo la lía un picho, hizo que todo fuera mucho más incómodo. Y cuando estaban en las murallas de la ciudad, desde las cuales se veía, pues, el ganado, no supo averiguar si esas de allí eran las vacas de su padre o no, porque tampoco sabía muy bien cómo eran. Él fue como directo a preguntar realmente, no a investigar, ¿no? Y en un momento dado, que estaba estresadísimo, se derrumbó y le contó a Hércules, pues, el verdadero motivo por el que estaba aquí, ¿no? Le contó que justo cuando se fue él desaparecieron unas vacas, que le habían hecho venir aquí porque era sospechoso, tal, no sé qué, y que él tenía que comprobar si realmente las había robado o no. Y Ífito, pues, yo creo que esperaba que el héroe fuera comprensivo, ¿no? Y que dijera, qué mala es tu familia, de verdad, qué mal. Pues diréis que no, porque yo no he sido tal, no sé qué. Pero si el héroe ya estaba furioso de antes, esto lo volvió loco y lo pagó con el príncipe que lo había defendido. Agarró a Ífito como si fuera un saco de patatas y lo lanzó al vacío, muralla abajo, y el príncipe de Ecalia murió en el acto. Vamos a ver, ¿sabes lo que significa esto? Esto que acababa de hacer Hércules, ¿sabes lo que significa? ¿Sabes lo que sucede cuando asesinas un huésped? Por supuesto que lo sabes, porque estás atentísima a todos los episodios del Chisme Mitológico, yo lo sé, pero te lo recuerdo por si acaso, no porque dude de ti, es solo por si acaso. La ley de la xenia, la ley de la hospitalidad, obligaba a ser hospitalario con los huéspedes y pues a que los huéspedes no se aprovecharan de la hospitalidad de estos. Y claro, lanzar a un huésped desde 100 metros de altura al vacío, no era ser muy hospitalario que digamos, if you know what I mean. Así que Hércules, que acababa de cumplir un castigo por haber cometido un crimen de sangre, acababa de cometer otro crimen de igual gravedad. Madre mía de mi vida, Hércules, por favor. Mi bro, que no sales de una que ya te estás metiendo en otra. Que a ti la mala suerte no te persigue, querido, que eres tú quien la persigue a ella. Basta ya, por favor, qué mal, qué mal. Hércules frustradísimo, en plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la haya cagado de esta manera? Más trabajos no, por favor, que no puedo más. Yo es que me río por no llorar, la verdad, Pero esto de hacer más trabajos o no, no lo iba a decidir él, sino que lo iba a decidir un oráculo, otra vez el oráculo. Y antes debía purificarse, tal y como hizo en su momento para evitar que las erinias fueran a por él. Y además, ojo, cuidado, tenía que cumplir otro castigo, sí, otro. Pero ahora parecía que no iba a tenerlo tan fácil porque esta vez las erinias habían sido más rápidas que él. Y Hércules
de pronto, o sea, prácticamente nada más cometer este crimen, enfermo. Sí, se puso enfermísimo, mareado, vómitos, fiebre altísima, y fue prácticamente arrastrándose para pedir ayuda, para que lo purificaran. Fue hasta la ciudad de Pilos para pedirle al rey Neleo que lo purificara, tal y como hizo en su momento con el rey Tespio. Pero Neleo, como era muy amigo del rey de Ecalia, de Eurito, el padre del chaval que acababa de matar, se negó. Sí, le dijo que no iba a purificarlo, que se fuera arrastrándose por donde había venido. Y yo te voy a decir una cosa, Eurito, rey de Ecalia, protege a este amigo, porque un amigo que es capaz de decirle a Hércules medio moribundo que no va a purificarlo, es un muy buen amigo, porque Hércules no olvida ninguna, Hércules no olvida, ni perdona tampoco. Neleo se la jugó por ti. Joder, sí se la jugó. Total, que Hércules, que obviamente no se iba a rendir, no se había rendido hasta ahora con los 12 trabajos, no se iba a rendir ahora tampoco, se arrastró hasta otra ciudad y allí su rey sí que lo purificó. Pero la enfermedad no se fue, no, seguía igual. Y Hércules no entendía por qué, porque en principio es que ya tenía que estar bien, ya tenía que sentirse bien. Era como si el ritual este de purificación pues no hubiera funcionado. Total, que dijo, mira, pues voy al oráculo directamente, y se arrastró de nuevo hasta el famoso oráculo de Delfos, que estaba controlado por el dios Apolo. La sacerdotisa, que estaba allí sentada y se encargaba de dar las profecías a los visitantes y responder sus preguntas y tal, que esa sacerdotisa también recibía el nombre de Pitia, cuando Hércules le preguntó qué tenía que hacer para librarse de esta enfermedad y qué tenía que hacer para cumplir su castigo, qué castigo tenía que cumplir, no le contestó. ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿La sacerdotisa le hizo ghosting a Hércules? Sí, correcto. Pero un ghosting tremendo, O sea, en toda la cara. Lo ignoró de una manera criminal. Hércules en plan, pero contesta tal. Y la sacerdotisa sí, en plan, no existes, no estás aquí delante. Bueno. Lo que le faltaba ya a Hércules. Y claro, Hércules, que estaba hasta las pelotas ya de absolutamente todo, después de insistirle un par o tres de veces y seguir recibiendo el mismo ghosting divino, hizo algo tan de niño pequeño, ¿vale? O sea, Hércules dijo, sí, sacerdotisa, ¿no me vas a contestar? Pues te quito la silla. Te lo juro, alargó el brazo y se llevó pues esta especie de silla / taburete, que en los clásicos se le llama trípode, se lo quedó así, ¡pam! Y la sacerdotisa en plan, claro, se cayó de espaldas al suelo, y Hércules en plan, y no te lo devolveré hasta que me digas qué tengo que hacer para curarme. Bueno. Menuda escena estaba montando aquí Hércules. Pero, que la sacerdotisa no se achantó, siguió con el ghosting. Y entonces ya Hércules, como no obtenía ningún tipo de respuesta, pues empezó a estampar la silla esta contra todo el templo y todas las cosas que habían por allí, que formaban parte del oráculo, ¿no? Pues lo empezó a romper todo, pero loquísimo, rompiéndolo todo. Hasta que el propio Apolo, que no se lo creía, se estaba flipando en colores, mirando desde el Olimpo, bajó a toda castaña para proteger su oráculo, la sacerdotisa y sus cosas de allí. Tú imagínate el enfrentamiento, que en principio Apolo y Hércules se llevaban bien, que coincidieron cuando lo de la cierva de Cerinea, pero aquí, se empezaron a pegar, sí, se dieron una de hostias que madre mía, pero Zeus les lanzó un rayo que cayó justo en medio de los dos y los separó. Salieron volando cada uno por un lado distinto, como cuando Hércules se enfrentó a Cicno o Ares. Esta era la manera que tenía Zeus de gestionar las peleas entre sus hijos. En vez de ir a hablar con ellos, en plan, a ver qué os pasa, por qué os peleáis, ¡pam! Un puñetero rayo sin ni siquiera levantarse de su sofá olímpico. Eran otros tiempos en los que muchos padres pues educaban a base de hostias, Zeus a golpe de rayos y los humanos pues a golpe de zapatillas. Después nos preguntamos que por qué los hijos de Zeus eran tan malos padres. Pues porque el suyo era un padre ausente y violento, y estos tampoco es que estuvieran muy dispuestos a hacer el esfuerzo de cerrar el círculo. Así que recuerda, si tu padre no lo hizo bien, no significa
que tú tampoco lo puedas hacer bien. Con trabajo y esfuerzo se puede. Total, que Hércules y Apolo pues pillaron el mensaje de su padre, Hércules le devolvió la silla a Apolo y este permitió que la sacerdotisa le dijera lo que tenía que hacer para ser perdonado. Y no te lo vas a creer, pero su castigo fue tener que cumplir más trabajos. Sí, lo sé, horrible. La historia se repite, pero con alguna que otra variación. Eso sí. Primero de todo, el tiempo del castigo no era de 10 años, como con Euristeo, y no iba a estar bajo las órdenes de Euristeo, no, por fin, menos mal. Esta vez iba a estar bajo las órdenes de cualquiera que lo comprara. Sí, su castigo era esclavizarse, tal cual. Y el dinero de la compra, ¿no? de su ser, de sus servicios y todo, iría a parar al rey Éurito, el padre del príncipe que, bueno, se había cargado. Era como un castigo para Hércules y, de algún modo, también una especie de indemnización para el rey por la pérdida de su hijo. Básicamente era esto. Es probable que te imagines a un rey comprando a Hércules y usándolo como arma de guerra, ¿no? O para matar a monstruos y esas cosas, pero no fue un hombre quien lo compró, fue una mujer, Ónfale, la reina de Lidia, que se había casado con el heredero al trono, pero este ordenó que si él moría, el reino pasara a ser de su esposa, la reina Ónfale. Y así fue. Algo muy poco común en la mitología griega, porque prácticamente todos los que dominan los reinos son hombres, pero Ónfale no desaprovechó su poder y sus privilegios y compró a Hércules, pero no para mandarlo lejos de palacio a derramar sangre, al menos no al principio, sino para tenerlo cerca, pero que muy cerca. Y los trabajos fueron, atención, limpiar, hacerle la cama, lavar la ropa, preparar las comidas. Sí. Ónfale le puso a trabajar de criado, bueno, o de criada, mejor dicho, porque todo este trabajo lo solían hacer las criadas mujeres. Y además, no solo eso, sino que obligó a Hércules a vestirse como tal. Sí, el uniforme de Hércules eran los vestidos que solían llevar las mujeres. Pero espérate, que por el contrario, Ónfale cambió su vestuario por el de Hércules. O sea que mientras él trabajaba con vestidos que seguramente solía llevar ella, la reina se paseaba por el palacio con la piel del león de Nemea que solía llevar Hércules encima. Fortísimo. Hay quien dice que Ónfale le puso ese trabajo para humillarle, porque pasó de librar a pueblos enteros de monstruos a librar a una reina de las tareas de su casa. No sé tú, pero si yo fuera Hércules, después de haber sufrido tanto por realizar los 12 trabajos, sería un sueño hecho realidad que mis trabajos fueran limpiar y cocinar, ¿eh? También te lo tengo que decir. Y lo del outfit, yo creo que era algo que le molaba a Ónfale. Este cambio de rol, una fantasía que debía tener porque, a ver, a los pocos días de tener al héroe por su palacio, lo metió en su cama y le dieron al tema, pero vamos, truski noche y día, ¿eh? Yo creo que Hércules nunca se alegró tanto de matar a alguien, sinceramente. Aunque hay que decir que además de limpiar el polvo y echar unos cuantos, protegió el reino de Ónfale de monstruos y bandidos que intentaban saquearlo. El tema está en que se dice que Hércules se enamoró de ella, pero yo creo que no fue recíproco. Y el héroe pues tuvo que quedarse con un buen recuerdo y un hijo, eso sí. Pero Hércules no se quedó con este nuevo hijo suyo. No. Ahora no sé si era un hijo o fueron más. Quizá tuvieron más hijos, ¿eh? Pero bueno, que Hércules pues no hizo de padre. En ese aspecto era igualito a Zeus. Pasaron los 3 años, Hércules se despidió de Ónfale y de los hijos que habían tenido y terminó su castigo. Tenía que volver a su vida otra vez, pero ahora tenía un objetivo, una motivación.
al parecer pues formar una familia con la reina Ónfale pues no debía ser una motivación para él, pero sí que es verdad que yo tengo la teoría también de que Ónfale no quería estar con Hércules. Yo creo que le gustaba más pues el estar sola y poder hacer lo que le diera la gana, también. Pero claro, por otro lado pienso, tuvieron hijos y ella se quedó con los hijos. Pero bueno, era reina, ¿no? O sea, tenía tropecientas mil criadas y criados que podían estar por los niños. No sé. Volviendo a Hércules, que ahora tenía una motivación. Como durante los 12 trabajos y otros tantos años de su vida hubo mucha gente que lo trató mal, lo engañó o lo menospreció y se juró algún día que se vengaría de ellos, pues qué mejor momento que ahora. Claro, pensó, a ver, he caído en cometer otro crimen porque no tenía nada que hacer, ninguna motivación. Tengo que tener algo que hacer. Y en ese caso es venganza. Así que voy a hacer lo que llevo tantos años queriendo hacer, vengarme. ¿Que cometo algún crimen por el camino? Intentaré que no, pero al menos, oye, no será en vano. Eso es lo que pensaba él. Así que ahora Hércules estaba a punto de entrar en su era vendetta, pero esto te lo contaré en el siguiente episodio. Y ahora voy con las preguntas. La primera pregunta la hago yo porque seguro que te la estarás haciendo por todo lo que he contado ahora, que es ¿quién le robó las vacas o bueyes o yeguas a Eurito si no había sido Hércules? Pues muy buena pregunta. Fue el príncipe de los ladrones, uno de los hijos de Hermes, el dios más mentiroso y ladronzuelo de todos, Autólico. No era la primera vez que lo hacía. En el mito de Sísifo, si te has leído mi libro, también hizo algo parecido, porque tenía el poder de transformar cualquier cosa en lo que quisiera. Así que tranquilamente podía haber convertido 100 vacas de Eurito pues en 100 granitos de arena y llevárselas metidas en una bolsita o en su bolsillo. Creo que no había bolsillos en esa época. En una bolsita. Siguiente pregunta de MBBB-L2Z. Hola Paul, tengo dos preguntas. Si los dioses hicieran un anuncio publicitario hoy en día, ¿para qué producto crees que Zeus, Atenea o Dionisio serían perfectos? Y la otra es que si pudieras entrevistar a algún dios o diosa, ¿a cuál sería? Mira, empiezo por la última pregunta, a ninguno. Me dan todos mucho miedo, no quiero preguntarles algo que les ofenda porque acabo muertísimo. Pero yo creo que a Hades me gustaría hacerle una entrevista. Sí, para saber cómo es en el inframundo, cómo está todo, sí. Y lo de qué patrocinarían me parece una buenísima pregunta, ¿no? ¿Qué patrocinarían los dioses? Pues mira, te voy a decir todo lo que yo creo que los dioses y diosas, no solo los que me has dicho, patrocinarían. Yo creo que Afrodita, como buena diosa del amor, para incentivar las relaciones, patrocinaría alguna app de citas, sin ninguna duda. El dios Hermes, como buen mentiroso, patrocinaría criptomonedas. Cada día una diferente porque básicamente se crearían y desaparecerían en cuestión de horas porque sería parte de una grandísima estafa. Demeter, alguna asociación que abogue por el reciclaje y la protección de la biodiversidad, aunque también podría anunciar sprays de pimienta por si alguien intenta secuestrarte, como le pasó a su hija Perséfone. Después, la diosa Hera, yo creo que patrocinaría un software espía para implantar en el teléfono de tu marido. Yo lo tengo clarísimo, que sería algo así. O una agencia de detectives privados también. Poseidón, el dios del mar, yo creo que un suero de estos en forma de spray, como de agua salada, que te pones en la nariz cuando tienes mucha congestión. Sí, yo creo que algo así. Y también una empresa de cruceros de fiestas. Sí, ya sé que contaminan muchísimo estos barcos, pero a Poseidón hay algo que le gusta mucho más que cuidar el mar, y eso es secuestrar a humanos, igual que Zeus, en eso son igualitos. Ares, el dios de la guerra, promocionaría lo que fuera que pudiera desencadenar una guerra, ya sea una ideología concreta, una ley en contra de los derechos humanos, armas, cualquier cosa peligrosa. La diosa Hestia anunciaría planes vacacionales en familia. Rollo Disneylandia, parques de atracciones. Yo a Atenea la veo anunciando, por un lado, clubs de lectura y por otro lado, defensa personal o CrossFit. Sí, porque ella es diosa de la sabiduría, pero también es diosa de la guerra, pero no de una guerra así como sangrienta y tal, como su hermano el dios Ares, sino algo más estratégico, ¿no? Algo más yo creo más de defensa.
Sí, aunque en Troya se dejó ir mucho, ¿eh? Se pareció mucho a su hermano Ares en Troya. A Hades me lo veo anunciando cursos de meditación y de mindfulness. Es más, lo veo dando estos cursos, anunciando sus propios cursos. Eso sí, los cursos los daría entre primavera y verano, que es cuando más solo está. Yo creo que ha encontrado refugio en esto y entonces pues quiere promocionarlo, compartirlo con todo el mundo. Claro, piensa que está solo allá abajo, necesita pues evadirse, ¿no? No sé, ¿qué opináis? Y yo, Zeus, creo que anunciaría sus propios perfumes, jabones y libros. Libros suyos hablando 10 leyes para tener mucho poder, cómo tener poder por encima de la gente, o cómo ser rico y cómo gobernar el mundo y todas estas cosas. Yo creo que sería algo así. ¿Qué opináis? Os leo en comentarios. Siguiente pregunta de Sollosada. Hola Paul, bueno escucharte, me encantan tus chismes, muchísimas gracias. ¿Es verdad que Afrodita le dijo a Eros que le tirara una flecha a Hades para enamorarlo de Perséfone? Un abrazo desde Colombia, otro abrazo para ti. Pues sí, eso dicen. Hay una versión que propone que la diosa Afrodita, rayada porque estaba viendo como Perséfone iba para diosa virgen y por lo tanto pues no tenía pinta que fuera a lanzarse a los brazos del amor, pues le pidió a su hijo Eros, el dios del amor, que hiciera algo al respecto. Y eso hizo. Más o menos, le disparó una flecha a Hades justo cuando miraba a Perséfone, ¿no? Y este se enamoró de ella y la secuestró. Tiene lógica esta versión porque Afrodita estaba obsesionada con que nadie renunciara al amor y muchas veces, en estos casos, recurría a su hijo para modificar los deseos de estos que renunciaban al amor, ¿no? Y hacía que se enamoraran de personas o directamente los castigaban también por faltarle al respeto, porque ella lo veía como una faltada. Pero en este caso a Perséfone pues no fue un castigo directo hacia ella, al menos no directamente. O sea, yo no creo que Afrodita le dijera al dios Eros que hiciera que Hades secuestrara a Perséfone. Yo creo que eso fue más decisión de Eros. Pero claro, Perséfone iba para diosa virgen porque su madre, Deméter, la estaba protegiendo de los dioses hombres, y con razón, ¿eh? Así que la Afrodita tenía miedo de que Perséfone acabara pues como Artemisa, o Atenea, o Hestia, que son diosas vírgenes. Siguiente pregunta de Adobe Soldier 6077. Si Medusa estuviera hoy en día, ¿crees que seguiría viviendo en calidad de monstruo? Digo, cuando la castigan no cambian su comportamiento, ¿no? La pobre seguía siendo humana y estaba que sufría al ser perseguida. Yo genuinamente pienso que sería toda una celebridad y con ciertas condiciones podría hacer una vida. No sé si podría ser streamer o influencer, porque no sé si puede transformar en piedra a través de una foto. No puede, por eso Atenea le dio un escudo rollo espejo a Perseo para poder saber dónde estaba Medusa cuando iba a ir a por ella, pero podría usar lentes de contacto o lentes de sol y ya no solo vivir más tranquila por la ética y moral de hoy en día, incluso tener una relación amorosa. Conociendo internet estoy seguro de que aún no enamora fijo. No sé qué piensas, Paul. Pues mira, yo también creo que sería una celebrity, la verdad es que sí, pero en plan mal, ¿eh? O sea, que no la dejarían en paz. Pobrecita. Y la gente, estoy convencido de que habría mucha gente que le ofrecería millones por morir petrificada y convertirse en esculturas, en estatuas. Y yo creo que un gran sector de la población la amaría muy fuerte, sobre todo mujeres, pero habría otro sector que serían hombres, en su gran mayoría, que la odiarían. Estoy convencidísimo que la odiarían con toda su alma y harían lo posible para matarla, porque aún hoy en día estoy convencido que habría gente que la vería como un monstruo. Y si nos vamos un poquito hacia cómics y películas y tal de superhéroes, también nos la podemos imaginar como una especie de vigilante, ¿no? Como una justiciera, ¿no? No sé. ¿Qué opináis? Siguiente pregunta de Diego E. Mojica. Hola Paul, muchas gracias por hacer el podcast, muy interesante. Muchas gracias a ti por escucharme. Pero tengo una pregunta. ¿En qué orden nacieron Zeus, Hera, Hestia, Poseidón, Hades y Deméter? Pues mira, el orden puede variar, pero lo que es seguro es que la diosa Hestia nació primero y Zeus nació último. Lo que me parece más gracioso de todo esto es que el hijo pequeño, Zeus, se podría decir que fue el más mimado, o como mínimo el privilegiado,
de la familia, ¿no? Porque fue el único que se salvó de ser engullido por su padre. Es como que al nacer el último, su madre, Rea, evitó todos los errores que había cometido con los anteriores, que en este caso pues fue permitir que Cronos se los comiera, que oye, tardó 5 embarazos, 5 en pensar, uy, quizá debería esconder a mi siguiente hijo. Y yo siempre digo que Zeus es el hermano menor convertido en hermano mayor, porque al ser el único que creció en el exterior y fue aprendiendo cosas mientras que los demás estaban recluidos en el estómago de su padre, pues acabó cogiendo el rol de líder de la familia y los demás, pues en un principio lo veían como tal, porque cuando fueron liberados se lo encontraron allí junto a su madre Rea, en plan, os he salvado. Siguiente pregunta de Mar. Hola Paul, ¿cómo está tu día? Pues muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Y el tuyo? Muchas gracias por empezar este podcast y escribir tus maravillosos libros. Muchas gracias a ti por escucharme y por leerme. Tengo un par de preguntas. ¿Existe algún dios que te pueda transformar en uno? ¿O solo se puede ser inmortal? Pues sí, existe un dios que puede convertirte en inmortal y también en dios. Pero esto último no es tan fácil, porque las sillas del Olimpo ya están todas ocupadas. Y ahí está el problema con Hércules, que debía ser convertido en una criatura inmortal por el único que tenía ese poder, que casualmente era su padre, Zeus, dijo que lo haría cuando terminara los 12 trabajos. Pero Hércules ya había acabado los 12 trabajos y Zeus aún no lo había convertido en inmortal. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues por necesidad. Sí, aún lo necesitaba mortal durante un tiempito para una cosa muy concreta, una profecía. Solo diré que tiene que ver con la gigantomaquia. Y sí, os lo contaré en los siguientes episodios. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que podéis comprar en el link de mi perfil. Recordaros que el libro de Hércules ya está a la venta en formato físico en México, por fin. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.